Muy buenas. Continuamos con esta lista de reproducción dedicada a la corrección de los ejercicios a los deberes que tiene mi alumnado de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1, primero de bachillerato, en el tema de derivadas y sus aplicaciones. Este es el quinto vídeo, los tres primeros dedicados pues a ver cómo se calcula una derivada vía definición y cómo derivar. En el anterior hemos visto ya tres de las aplicaciones, es decir, el cálculo de la ecuación de la recta tangente, cómo estudiar la continuidad y la derivabilidad de una función definida a trozos y el estudio de la monotonía y de los extremos relativos. En este quinto vídeo, como decía al final del anterior, voy a poner creo que son 5 ejercicios que han aparecido en la BAU de Castilla-La Mancha en sus distintas convocatorias para los alumnos de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2, para que veáis que, bueno, pues que el nivel tampoco es muy exigente y que esos ejercicios ya se pueden hacer. Aunque hable de la continuidad, pues como tenemos que repasarla en este tema, pues lo vamos a ver. Y vais a ver que están centrados sobre todo, pues, en el estudio de la monotonía del crecimiento y decrecimiento. Vale, no me explayo más, vamos con esos ejercicios. Vamos con el primero de ellos, que es un ejercicio que cayó en la convocatoria ordinaria del año 2020 y nos da esta función definida a trozos y nos manda primero calcular el valor de t para que la función sea continua en menos 1. Pues una función es continua en menos 1 si el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a menos 1 por la izquierda, coincide con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y con el valor de la función en menos 1. Pues entonces, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función, que en este caso, como el igual está aquí, coincide con el valor de la función en menos 1, sería el límite cuando x tiende a menos 1 de x más t. Pues entonces quedaría menos 1 más t, que tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función. Sustituyo la x por menos 1 al cubo negativo impar daría negativo, menos 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado, que es 1, pues menos 2, más 4, que sería 4 menos 2 menos 1, 1. Con lo cual, menos 1 más t es igual a 1, paso el 1 al otro lado con signo positivo, 1 y 1, 2. Ese sería el valor de t para el cual la función sería continua. Bien, voy a bajar porque no me aparece la solución de la siguiente parte. Voy a bajar un poquito. Tengo la función. Y mirad que en el apartado B dice, calcula los extremos relativos de la función en el intervalo menos 1 más infinito. Mira, tenemos aquí la función, el intervalo menos 1 más infinito es esta parte, con lo cual me manda que estudie los extremos relativos y también mirar el apartado C, el crecimiento y decrecimiento de esa función en esta zona, con lo cual tenemos que estudiar el crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos de este polinomio de grado 3. Bien, pues entonces, como el dominio es todo R, derivamos 3x cuadrado menos 4x, ya está. Igualamos a 0, sacamos factor común a x, una solución sería 0 y la otra sería igualar 3x menos 4 a 0, 3x valdría 4, es decir, x valdría 4 tercios. Pues son los dos valores que vamos a colocar. Pero atended, mucho cuidado, que esto siempre lo hacéis muy bien, pero cometéis un error, y es que este x menos 1, diréis, ¿de dónde ha salido si solo tiene dos puntos críticos? Estáis estudiando en el intervalo menos 1 más infinito. Muchos esto no lo ponéis y decís, es creciente de menos infinito a 0. No, porque de menos infinito a menos 1 hay otra función. Entonces, acordaos que siempre que tengáis que estudiar en una zona, poner el límite de esa zona. Entonces, tendría el menos 1, el 0 y el 4 tercios. Como tenemos que estudiar el signo de un polinomio de grado 2 donde el coeficiente director esté, es decir, con forma de u, es positivo por fuera del 0 y del 4 tercios y negativo entre ambos, con lo cual la función sería estrictamente creciente, cuidado, de menos 1 a 0, no de menos infinito a 0, y de 4 tercios a más infinito, y estrictamente decreciente entre 0 y 4 tercios. En 0 a la derecha la derivada tiene signo positivo, es creciente, a la izquierda negativo, pues crece, decrece. Hay un máximo relativo de valor 0 y sustituimos aquí 0,4 y en 4 tercios a la izquierda decrece, crece, con lo cual hay un mínimo relativo, metéis el 4 tercios aquí, mucho cuidado, ¿vale? Ponerle un paréntesis cuando calculéis la potencia en calculadora y bien ponéis la fracción que os salga o el valor decimal. Yo he dejado el valor decimal. Siguiente ejercicio, convocatoria ordinaria del año 19. Se considera otra función definida a trozos, lo único que tiene aquí un valor absoluto. Nos manda a calcular el valor de t para el cual es continua en menos 1, pues igual que antes. La función es continua en menos 1 si la función, como está el igual aquí arriba, si la función en menos 1 coincide con el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que sería de esta parte, que nos daría menos 1 más 2, 1, el valor absoluto 1 más t. Ese sería el resultado de la primera parte, que tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de
x menos t elevado al cuadrado. Quedaría menos 1 menos t al cuadrado. Bien, aquí tiene esta dificultad, cómo calcular el cuadrado cuando tenemos los dos negativos. Esto ya lo tengo comentado y es, si no lo veis, hacer menos 1t por menos 1t. El cuadrado, cuando los dos son negativos, tiene el mismo resultado que cuando los dos son positivos. Es decir, 1 más el doble primero por segundo más el cuadrado del segundo, es decir, 1 más 2t más t cuadrado. ¿Vale? Eso tenéis que anotarlo bien. Y ya digo, si no hacéis menos 1 menos t por menos 1 menos t. Entonces quedaría 1 más t igual a este polinomio, el 1 se iría, este t si lo paso al otro lado pasaría con signo negativo, 2t menos t quedaría entonces que t0 es igual a t cuadrado más t. Saco factor común a t, siempre que se saca factor común una solución es 0, y la otra saldría de t más 1 igual a 0, es decir, si t vale menos 1. Pero fijaros que el t menos 1 es bueno, ya está, no, estoy con el apartado A, estaba ahora con el crecimiento y decrecimiento. Es continua si t vale 0 o t vale menos 1. Ya está, no me iba ahora con el menos 1 de aquí. Después dice que para t igual a 3, que estudiéis, fijaros, igual que antes, los extremos relativos en el intervalo menos 1 más infinito y el crecimiento de crecimiento en el intervalo menos 1 más infinito. Pues al igual que en el ejercicio anterior, me manda estudiar, solo que aquí hay que darle el valor de t, pues como x es 3, pues x menos 3 al cuadrado. Tenemos que estudiar solo el valor, el crecimiento de crecimiento máximos y mínimos de dicha función en el intervalo pedido. Entonces me quedo con el x menos 3 al cuadrado, su derivada sería 2 por x menos 3, que vale 0 si x menos 3 lo vale, es decir, en x igual a 3. Entonces coloco ese valor y acordaos de ponerle límite, estamos estudiando de menos 1 más infinito. Si no le ponéis el menos 1, parece que estamos estudiando de menos infinito a más infinito. Entonces, tenemos que estudiar el signo de la derivada primera, pues en 3 por la derecha en 4, 4 menos 3, 1 por 2, 2, positivo. Y en la izquierda, entre menos 1 y 3 sustituyo por 0, 0 menos 3, 2 por menos 3, menos 6, negativo. Con lo cual, decreciente, estrictamente decreciente de menos 1 a 3, abierto, y estrictamente creciente de 3 a más infinito. Y como a la izquierda decrece y a la derecha crece, tenemos un mínimo relativo en 3, que tendría de valor de ordenada 0, porque 3 menos 3 daría 0. Ejercicio de la convocatoria ordinaria del año 2015, una función definida a trozos, ahora tenemos 3 zonas, continuidad en menos 1. Pues en menos 1 es fijaros, está aquí, pues entonces, lo que hemos visto ya, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que sería el límite de este polinomio, en menos 1 sería menos 1 al cuadrado 1, 6 por menos 1 menos 6, 1 y 6, 9, menos 6, 4. El igual está aquí, coincide con la función en menos 1, que tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1, que es 1. Pero fijaros que 4 y 1 no da lo mismo. Con lo cual, en este caso, la función no es continua en x igual a menos 1. A continuación, mirad, me pide los extremos relativos de la función en el intervalo 1, 4 y el crecimiento y decrecimiento en 1 más infinito. Entonces, fijaros que aquí el problema, la diferencia con el de antes es que este intervalo y este eran el mismo. Pero si os fijáis, tenemos que estudiar lo mismo para la función en 1, 4 y 1 más infinito. Hay que considerar este polinomio, x cuadrado menos 6x más 9. Bien, pues vamos a hacer el estudio y a ver si este 4 me influye o no. Entonces, derivamos 2x menos 6 vale 0 si 2x es igual a 6, es decir, si x es igual a 3. Entonces coloco el 3, coloco el 1 y fijaros que el 4 no va a influir, ¿vale? Porque extremos relativos no puede haber más. Si por ejemplo aquí diera 3 y 6, el 6 no sería solución para este apartado, porque me pide solo entre 1 y 4, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Pero como me pide el 3, hago ya el estudio conjunto y saco las conclusiones para los dos apartados. En el signo en 3 por la derecha sustituyo por 4, 4 por 2, 8 menos 6, 2 positivo, y por la izquierda si sustituís, por ejemplo, por 2, 4 menos 6 menos 2, negativo. Con lo cual, estrictamente decreciente de 1 a 3 abierto y estrictamente creciente de 3 a más infinito. Y en 3, que es un punto crítico, como hay un cambio de signo, vemos qué tipo de extremo hay. Decreciente, creciente, hay un mínimo relativo en x igual a 3, sustituís, 9 y 9, 18 menos 18, 0. Bien, vamos con esos problemas que tampoco os gustan, pero tenéis que acostumbraros. Dice, en cierta sala de cine, una película permanece en cartel 16 semanas. La recaudación en taquilla de esta película a lo largo de cada una de las 16 semanas se ajusta a esta función que tenéis aquí.
Os suena lo de antes, lo de calcular los máximos y los mínimos, ¿no? Donde X está en el intervalo cerrado 0,16. Son las semanas y f de X es la recaudación en cientos de euros. Se pide recaudación en el momento del estreno y en el momento final. Pues simplemente lo que nos pide es saber cuánto vale la función en cero, que sería 150, que son cientos de euros. Vale, pues hay que multiplicar 150, sale 150, pero hay que multiplicarlo por 100, daría 15.000 euros en el estreno. Y si la X vale 16, lo metéis en calculadora y sale esto, 171,33. Lo multiplicáis por 100, pues sería de, la última semana, de 17.133 euros. En el apartado B nos pide en qué intervalos crece o decrece, y fijaros que en el C, donde la recaudación es máxima y mínima, y a cuánto ascienden. Bien. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es estudiar pues, las dos cosas a la vez, pero con una salvedad, y es que aquí lo que nos pide, como tenemos que estudiar los máximos y los mínimos en un intervalo cerrado, vamos a estudiar los máximos y los mínimos absolutos, es decir, vamos a hacer el mismo estudio que hemos hecho hasta ahora para el crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos. Entonces, para el crecimiento y decrecimiento, la derivada, fijaros que aquí aparecería un 3x cuadrado, que sería con este 3, aquí aparecería en la derivada 2x, que sería con el 2, entonces me quedaría x cuadrado menos 15x más 36. Parábola con forma de u que se anula en cero si toma los valores 3 y 12, que están entre 0 y 16. Mira, pongo los límites, 0 y 16, el 3 y el 12, que son valores donde la derivada primera vale 0. Como es una parábola con forma de u, por fuera de estos dos puntos críticos, es decir, entre 0 y 3 y 12 y 16 sería positiva, y entre 3 y 12 negativa, con lo cual la función sería estrictamente creciente de 0 a 3 y de 12 a 16, y estrictamente decreciente de 3 a 12. Y ahora nos faltaría estudiar los máximos y los mínimos, que vuelvo a decir que son absolutos. Entonces, aquí tendríamos un máximo relativo y aquí tendríamos un mínimo relativo, pero nos piden, cuando es un intervalo cerrado, hay que hacer los intervalos absolutos, que es ver los valores que tienen ese máximo y mínimo y compararlo con lo que vale la función en los extremos, es decir, tanto en 0 como en 16. Bueno, pues si me permitís lo voy a bajar un poquito. Vale, ahí lo tenemos. Voy a quitar el cursor un poquito. Mirad, ahí lo tenéis. Entonces, mirad, aquí tenemos crece, decrece, hay un máximo relativo en 3 y tenéis que sustituir la x por 3 aquí. Y sale este valor, 199,5. En 12 tenemos decreciente, creciente, tenemos un mínimo. Sustituís aquí la x por 12 y os sale 78. Y vuelvo a decir, cuando el intervalo sea cerrado, hay que calcular los máximos y los mínimos absolutos. Pues entonces tengo en cuenta lo que vale la función en 0, 150 y en 16. Y ahora, el máximo absoluto tenéis que ver cuál es el valor más alto de los que se han obtenido tanto para los máximos mínimos relativos como para los valores que toma la función en los extremos del intervalo. El valor más alto, 199,5, 78, 171 y 150 es 199,5. Con lo cual, la recaudación máxima se alcanza la tercera semana y es de 19.950 euros. Acordaos que hay que multiplicar por 100. Y el valor más pequeño es este 78, con lo cual la recaudación mínima se alcanza en la semana 12 con 7.800 euros. Y vamos con el último ejercicio de este vídeo, de la convocatoria ordinaria del año 2010. Mirad, es un ejercicio que se tarda más en leer que en hacer. Se considera que la gráfica de la función f de x igual a esta cúbica, como la representación en el plano de la trayectoria del vuelo de una mosca, en la que x representa el tiempo en segundos y f de x representa la altura en metros. Se considera el intervalo cerrado 0,5, con lo cual, cuando hay que calcular máximos y mínimos, hay que saber lo que vale la función en 0, en 5 y compararlo. Dice, vamos a leer todas las preguntas, porque muchas veces podemos resolver varias de manera conjunta. En el A, intervalos de tiempo donde va subiendo, es decir, crecimiento. En el B, decrecimiento, donde va bajando. Altura máxima, relativa, mínima relativa y valores de esas alturas. A qué altura estaba la mosca cuando empezó y la altura máxima durante todo el intervalo. Entonces, mirad, aquí pide crecimiento, decrecimiento, extremos relativos, lo que vale la función en 0, después calcularemos en 5, y después la altura máxima, este sería el máximo absoluto. Entonces, polinomio, dominio todo R, derivo 3x cuadrado menos 12x más 9. Igual a 0, puedo dividir entre 3, o si no ya resolvéis, y salen en 1 y en 3, que son los valores que pongo, 0, 5, 1 y 3. Tengo que estudiar el signo de la derivada primera, que de nuevo es una parábola con forma de u, con lo cual por fuera del 1 y del 3, es decir, entre 0 y 1 y 3 y 5, positivo, y el signo es positivo, con lo cual la función va a ser creciente, y entre 1 y 3 decreciente. Entonces, primera conclusión. El apartado A, la mosca va subiendo entre 0 y 1. Y
entre 3 y 5. Y va bajando entre 1 y 3. Cambio de signo, con lo cual aquí es creciente decreciente, aquí hay un máximo relativo. En 1 de valor habría que sustituir, sería 12 menos 6, 6. Y en 3 tenemos decreciente, creciente, hay un mínimo relativo. Habría que sustituir 27 menos 54 más 27 es 0, con lo cual quedaría 2. Con lo cual ya tenemos en los apartados A, B y C. Y ahora me pide a qué altura estaba la mosca cuando empezó el vuelo. Es decir, hay que sustituir la X por 0, que va a dar 2. ¿Vale? Lo voy a bajar ahora. A ver que se vea. Ahí está. Entonces la función, entonces en el instante inicial está a una altura de 2 metros. Y después me pide la altura máxima, no me pide la mínima. Entonces, lo que sí hay que saber es cuánto vale la función también en el otro extremo, en 5. ¿Vale? Sustituís 125 menos 150 más 45 más 2 sale 22. Entonces, yo quiero solo el máximo. Entonces me quedo con el máximo relativo, que era en 1, 6. La función en 0 vale 2 y en 5, 22. Con lo cual, la altura máxima que se alcanza, tenéis que buscar siempre el valor más alto de 6, 22 o el 2. Es el 22. Pues la altura máxima se alcanza a los 5 segundos con una altura de 22 metros. Si me pidiera el mínimo, pues el mínimo, mirad, habría que tener en cuenta este 3, 2. Y fijaos que se repite el 2 aquí. Pues la altura mínima la alcanzaría en el instante inicial y a los 3 segundos. Bueno, pues con esto acabamos el vídeo. Como veis, son ejercicios muy sencillos. Lo único, pues en los de funciones definidas a todos, quedarse con una parte nada más. Y en estos, pues lo del máximo absoluto, tener en cuenta lo que valen los extremos y comparar. Y ya está. Bueno, pues nos queda un último vídeo donde aparecerá también la otra de las aplicaciones, que es el estudio de la curvatura. Si es cóncava, convexa y los puntos de inflexión. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.